Hello. Bien, luego de esa breve pausa comercial estamos de vuelta. Ustedes vieron a nuestros oficiadores, esa onda. Ya entendimos cuál fue el problema, fue una cosa técnica, pero ahora parece que sí, vamos a tener a Josefina Uneu, coordinadora de la Comisión de Salud Mental Colmet, para hablar de estos temas que son potentes en tiempos de confinamiento. Ahí está, mentira. Dios existe, esa onda. Ahí. Estamos esperando la línea libre, ahora sí nos podemos conectar. Bueno, estas cosas pasan. ¡Ay, sí, Josefina, al fin! Pido los máximos de todos los perdones. Es que estaba conectándote ¿no? al computador, pues, mujer. Sí, perfecto. ¿Tú me escuchas a mí? Sí. No, es que la muy guasa estaba desde el computador y es segunda vez que hago esto y ahora cuando me lo dijo la Nicole me acordé que ya me habían dicho esto una vez, pero fue hace tanto tiempo que no me acordaba. ¡Ay, qué atroz! Ya, pido miles de perdones. No te preocupes, ya estamos al aire con una muy buena convocatoria. Este espacio despierta mucho interés en la gente, Josefina, porque son temas complejos, temas sensibles, realidades que están ahí sucediendo, porque a través de nuestra línea, la 1515, línea libre, han llegado muchos llamados respecto a un tema delicado, que pues siempre cuesta hablarlo, que tiene que ver con el suicidio infanto-juvenil. Niños y niñas que han intentado suicidarse, seamos así de directos, hay que hablar las cosas como son. Entonces, preguntarte qué piensas primero respecto de esta situación y en qué medida ha aumentado esta problemática tan heavy, tan dolorosa además. Sí, yo lo primero que partiría diciendo es que tenemos un problema cultural como de base, que es que no hablamos las cosas negativas como cultura. Somos bien evitativos, hacemos el quite, no como otras culturas que se atreven a hablar las cosas, las dicen de frente. Entonces, finalmente se transforma en un tema tabú. Que por no hablarlo, no hablarlo, lo pasamos por alto y no lo detectamos a tiempo. Entonces, yo creo que lo primero es eso. Lo primero es cambiar el chip en la cabeza, porque nosotros los chilenos creemos que por no hablar las cosas no existen. Entonces, si yo no hablo de los problemas, no tengo problemas. Y eso no es así. Entonces, lo primero es esto, como atreverse a hablarlo. Hablar de suicidio no aumenta el suicidio. Preguntarle a alguien si tiene ideas suicidas no aumenta la idea suicida. O sea, yo no le estoy dando ideas a alguien por preguntarle, ¿has pensado en morir? Esa frase, todo lo contrario, puede abrir una conversación que sea muy beneficiosa para la persona que está muy ahogada y que no sabe qué hacer. Entonces, eso es como la regla número 1. Es como un tabú que por no hablarlo se calla y por callado se vuelve más grave al final. Eso es como lo... Acá nosotros habíamos hablado de este tema y yo pregunté, y te hago la misma, es que es bueno lo que tú estás diciendo, porque a nosotros en televisión siempre nos dicen que no hay que ocupar la palabra suicidio, porque eso es incitar a... Es que eso es distinto, sí, eso es distinto. ¿Ya? Eso es distinto, porque lo que pasa es que hay un fenómeno que se llama contagio suicida. Entonces, lo que se le pide a los medios de comunicación es que ojalá no se dé información cuando hay suicidios, y cuando se da la información sobre un suicidio cometido, hay que tomar varias medidas. Lo primero es no hacerlo ni morboso, ni sensacionalista, ¿no es cierto?, con detalles. Lo segundo es no mostrar una causa, esta cosa como se quitó la vida por amor o por pena, estas frases así como que explican como una causalidad, porque el suicidio es como multifactorial. Entonces, tampoco decir eso, y siempre cuando, tampoco ensalzar o idealizar a las personas que se suicidan. ¿Por qué? Porque la persona que está con riesgo suicida, de alguna manera eso le puede dar como el último empuje de valentía para hacerlo, el sentir que otra persona lo haya hecho. Entonces, en ese sentido, mira, no es que no se pueda hablar del tema, sino que no se pueden difundir de cualquier manera los suicidios consumados o los intentos suicidas. Y siempre cuando se da la información, siempre en una noticia,
tiene que decir abajo cómo pedir ayuda. Si tú estás con problemas, pide ayuda en tal parte o anda a tal parte, en el fondo. Pero no es lo mismo que hablar sobre suicidio en lo individual, en la familia o con los amigos, en el uno a uno, en el fondo. Eso sí hay que Entiendo. hacerlo, en el fondo. Josefina, hay varias personas que nos están hablando de jóvenes cercanos que se suicidaron. De hecho, aquí lo tengo, una sobrina se le suicidó su gran amigo ahora hace recién 2 meses. Durante este tiempo de confinamiento, el encierro puede ser un motivo de querer, del sinsentido, de no querer seguir viviendo. Mira, lo que estamos viviendo no se había vivido nunca, es como un experimento social, sociológico, nunca habíamos vivido como humanidad un encierro preventivo como masivo, tan largo. Entonces, no conocemos los alcances de este, quizás sea mucho peor de lo que nos imaginamos, pero si había una persona que ya no veía mucho sentido en su vida, que generalmente los problemas, bueno, yo veo adolescentes, entonces en ese sentido muchas veces tienen que ver con la familia o con el grupo más cercano, y claro, si yo quedo encerrado con ese grupo de personas y pierdo mi apoyo de pares o mi espacio laboral, que puede ser como mi válvula de escape, ¿no es cierto?, claramente se puede exacerbar de manera muy importante, sobre todo con todos los factores, o sea, no poder ir a clase, no poder salir, no tener fuente de ingreso, convivir con la persona que consume en la casa o con el agresor, etcétera, etcétera, etcétera. Son millones de factores que aumentan durante la cuarentena, que claramente pueden ser gatillantes de descompensación de problemas de salud mental que pueden llevar a que aumenten las ideas suicidas. Claro. ¿Y cómo puedo darme cuenta de que un joven, un hijo, una hija, un adolescente, un niño, una niña, pueda estar con la idea del suicidio? ¿Cómo me puedo dar cuenta yo de eso? ¿Eso lo manifiestan por lo general o no necesariamente? Depende la personalidad de cada persona. Las personas más extrovertidas, hay un extremo que es la persona que dice siempre, no sé, pues se frustra por algo y dice me quiero matar y lo tira así como al voleo y lo tiene como un dicho como coloquial sin mucha profundidad, hasta la persona que no habla porque es de personalidad introvertida, ¿no es cierto? Entonces en general no habla sus cosas. Y esa persona es muy poco probable que lo diga. ¿Qué cosa hay que empezar a fijarse? Hay que empezar a fijarse si esta persona, este niño o hijo o amigo adolescente es muy autoculposo, tiene una baja autoestima, se siente que es un estorbo para la familia o para el resto. Uno de los elementos como emocionales más relevantes y más fuertes en el suicidio es como la desesperanza. La desesperanza es un factor muy, muy, muy importante. Hay gente que dice que es como el núcleo más importante del suicidio. Cuando llega la desesperanza más profunda, ahí aparece como la idea suicida. Entonces, ideas de desesperanza, hay personas que se hacen daño por acción u omisión, por ejemplo, el hecho de comer demasiada comida en exceso, el consumo de drogas también puede ser una autoagresión al cuerpo, o no cuidarse, por ejemplo, en actividad sexual, también puede ser una forma de hacerse daño y querer buscar la muerte de alguna manera. Entonces... ¿Puedes explicar un poco eso, lo que acabas de decir, lo de la actividad sexual? ¿En qué sentido? Lo que pasa es que los jóvenes, por su naturaleza, exploran y buscan cosas nuevas, ¿no es cierto? Porque están intentando diferenciarse de su familia de origen, buscar su identidad, que es algo normal y natural. Entonces se pone más rebelde, quieren transgredir las normas, ¿no es cierto?, los límites, y eso hasta cierto punto es esperable en la adolescencia y va a ocurrir. Por lo tanto, uno tiene que tratar de regular esas conductas de riesgo. Cuando esas conductas de riesgo pasan cierto límite, por ejemplo, manejar curado, o tener conductas, actividad sexual sin protección, esas pueden ser también signos de querer hacerse daño o de no cuidar la vida de uno, porque uno ya está en un proceso de que la vida ya no vale mucho la pena. O sea, ¿para qué me voy a cuidar? ¿Para qué? ¿Qué importa si manejo curado y me muero? No me importa tanto. Entonces, esos son signos que nos pueden decir que mi hijo, mi amigo está con algunos problemas, por ejemplo. Ya. Ahora, pregunta, Carla Donogu dice, ¿y en los más pequeños
En los más pequeños, espérate, que se me fue la... ¿Qué sintomatología puede haber como para Mira, antes de los una 9, voz de alerta, ¿no? 8, 7 años, en teoría, la idea de muerte, ¿Puede aparecer una idea suicida a esa edad? lo que pasa es que primero es muy excepcional, el suicidio infantil es muy poco frecuente, es muy infrecuente. ¿Por qué? Porque el niño recién a los 9 años comprende lo que es la muerte como un hecho universal, como un hecho irreversible y como un hecho que todos vamos a vivir en el fondo y que hace desaparecer para siempre. Entonces, las conductas autoagresivas cuando más chicos o frases como me quiero matar o no quiero vivir, hay que tener cuidado. Si son muy, muy chiquititos, puede ser por imitación, puede ser porque lo escuchó en otra persona, o puede ser un niño con un desarrollo adecuado que quizás más tempranamente comprende lo que es eso y quiere dejar de vivir, pero tiene otra connotación, porque en general hay mucho más descontrol de impulso, los niños dicen muchas cosas sin saber bien a qué se están refiriendo, entonces los más chiquititos es muy infrecuente y tiene una connotación bastante distinta porque no comprenden bien lo que es la muerte. Entonces, en esos casos, claro, si uno ve que hay gatillantes reales, por ejemplo, se le murió una persona muy cercana, el niño puede querer dejar de vivir para ir a encontrarse con esa persona, hay que buscar como gatillantes bien claros como de por qué este niño podría estar deseando querer dejar de vivir, pero se ve poco, la verdad. Ya. Hay alguien que nos pregunta, Gabo, Edu Alvarado, dice, yo sufro de depresión y trastornos de ansiedad, pero estoy en tratamiento. ¿Puedes darme algunos tips? Porque ando muy bajoneado y triste, o alguna ayuda sería bueno. Y yo creo que él puede estar, gracias por tu confianza, puede estar interpretando a tantas y tantos que en este minuto están enganchados con nosotros y con este tema que es tan complejo, que a muchos les está pasando esto. La depresión hoy está en ciernes a propósito de esta cosa inédita en la que estamos, compleja, dura, dolorosa, a veces insostenible, insoportable, ¿no? ¿Qué le dirías tú a él? Le diría que estamos todos mal, para empezar, que no hay persona que esté pasando por un estado mental muy normal en este momento. Los que estamos con trabajo, que tenemos familia sana, que nos podemos proteger y que tenemos un techo y comida, estamos con problemas de sueño, estamos con problemas de más ansiedad, todos, en el fondo. Es muy, muy difícil lo que estamos viviendo. Lo otro que le diría es que yo creo que lo más importante es buscar redes, o sea, conversar, acercarse a la gente, por supuesto que el acercamiento ahora es todo virtual, pero en el fondo buscar las redes y las personas que uno le hacen bien, las personas que le pueden entregar cariño, porque conversaciones o ánimos que le pueda dar alguna persona cercana, eso es suficiente para poder volver a recuperar energía o ganas o algo de la autoestima. Y por supuesto mantener el tratamiento que está haciendo, pensar que esto va a pasar en algún momento, que no nos debieran quedar muchos meses, y que lo estamos haciendo este encierro por el bien de todos, en el fondo. O sea, nos estamos cuidando para cuidar a todo el resto también. Entonces, también con ese fin como altruista que tiene la cuarentena, no solamente por nosotros. A propósito de tratamiento, te hago inmediatamente la pregunta. Son varias las que tengo acá en el computador y gente también que está haciendo las suyas propias. Si alguien abandona el tratamiento, eso es complejo. Y también preguntarte qué pasa a quienes no tienen acceso a los medicamentos, porque o son caros o inasequibles por varios motivos, digamos. ¿Qué recomiendas tú ahí? Es un tremendo problema porque las atenciones se han visto muy disminuidas en la red pública y privada, el acceso a medicamentos se ha visto muy restringido también, las personas con idea suicida o intento no le podemos decir vaya a la urgencia, como siempre le hemos dicho, porque la urgencia es un riesgo también. Entonces, es muy complejo. Los pacientes tienen que, bajo todas circunstancias, seguir en tratamiento, llamar por teléfono al lugar donde se atendían, conseguir por todos los medios una atención. Y si eso no es posible, hay muchas líneas de atención virtual hoy día, muchas, que también son una forma de apoyo. La 1515 es una muy efectiva, ¿no es cierto?, que ha ampliado los horarios, ha ampliado la cantidad de atenciones que están haciendo. El Salud Responde también, con infancia.
O sea, hay que mantenerse conectado y avisar que uno no está bien, para que la red pueda hacerse cargo y de alguna parte puede recibir apoyo en el fondo. Pero es una realidad que hoy día los COSAM están con problemas tan prácticos como que no tienen acceso a teléfonos para poder comunicarse con las personas, ¿no es cierto? Es una realidad bien compleja. Las recetas, por ejemplo, retenidas, no han podido sacar un formato de receta electrónica para que el paciente no tenga que dirigirse a buscar la receta a papel, ir a dejarla en la farmacia. Esa autorización todavía no sale del Ministerio de Salud, lo hemos pidiendo hace mucho tiempo, todavía no sale. Entonces es un problema bien importante, pero mantenerse conectados, pedir ayuda y que se entere el equipo tratante de que está buscando ayuda y que la necesita, en el fondo. Qué importante eso que acabas de decir, mujer, lo de cómo es posible que sea con receta retenida. O sea, hoy día no es complejo. O sea, que, no sé, a lo mejor tienes que sacar una fotocopia, qué sé yo, no tienes cómo hacer, no tengo idea, pero ¿cómo eso se ha ralentado tanto? La salud mental hoy día es primordial para que estemos bien, incluso para que estemos sanos orgánicamente, porque uno somatiza muchas veces si no eres capaz de hacerte cargo de lo que te está sucediendo. Sí, buen punto eso. Ahora, cuando un niño o una niña le dice al papá, al amigo, que tiene esta idea suicida, ¿cómo se reacciona? ¿Cómo reacciono yo? ¿Qué le digo? ¿O dónde acudo para ayudarlo? Lo primero que hay que hacer es perderle, o sea, si yo tengo la fortuna de que mi hijo me lo dice espontáneamente, que ya es algo muy positivo, que tuvo la confianza para decirlo y se atrevió, lo primero es escucharlo. Los adultos somos muy como directivos de querer decir, no, eso está mal, no pienses tontera, pero ¿por qué vas a hacer eso si yo te quiero tanto? Todo eso no sirve lo más mínimo. Lo que sí sirve es escucharlo, poder tratar de comprender de dónde viene esa idea, cómo le llegó a su cabeza, desde cuándo la siente, qué cosas le han hecho pensar que la vida ya no tiene sentido, qué cosas le hacen daño en el fondo y le aumentan estas ideas, y preguntarle qué necesita, porque a veces los mismos papás somos el problema, o sea, muchas veces intrafamiliar el problema. Entonces, y en ese sentido, después de haber escuchado, poder reforzar que esa persona es importante, que uno la necesita, que uno quedaría muy mal si esa persona deja de vivir, ¿no es cierto? Y pedir ayuda adecuada, pero lo primero es escuchar. Lo peor que uno puede hacer es minimizar, o esta cosa de que porque yo lo digo existe o deja de existir. No, hija, pero no pienses en lecera si yo te amo. Eso no, es obvio que los papás aman a los hijos y es como un dicho tan repetido que lo sabemos de memoria, entonces no tiene valor si yo no lo siento. Entonces, y atreverse a preguntarle, por ejemplo, nosotros le preguntamos a los pacientes, ¿por qué gente que lleva mucho tiempo con idea suicida, que ha hecho varios intentos, le preguntamos, por ejemplo, ¿por qué todavía no te ha resultado? Que puede sonar una pregunta cruel, pero es muy importante porque es como qué cosas te mantienen vivo, en el fondo, qué cosas te han retenido en la vida, en el fondo. Entonces, hay que atreverse a preguntar y hablar del tema, no porque lo hablemos. Esto no es como el abuso sexual, no es lo mismo. En el abuso sexual hay que ser cuidadoso, ¿no es cierto? Porque no hay que llegar y preguntar detalles, porque el niño tiene que poder hablar en un ambiente protegido. Esto es distinto. En el fondo, aquí tenemos que atrevernos, y a veces los niños lo único que están esperando es que les pregunten para poder decirlo, en el fondo. Entonces, eso es lo más importante, y perderle el susto, porque a la medida que no lo hablamos, solo empeora. Y tú cuando dices, y ahí pedir ayuda, ¿a quién le pido ayuda? ¿A esto, la línea libre, este tipo de cosas? Hoy día en pandemia, sí, yo creo que las líneas virtuales son un muy buen canal, porque las líneas virtuales evalúan riesgo y hacen las derivaciones, y hacen la conexión en el fondo si es que el caso es grave o requiere como un cuidado especial. Entonces, en ese sentido, son una muy buena primera como llegada o acceso para la población general, en el fondo. Porque en periodos normales podemos ir a un servicio de urgencia si es que realmente mi hijo hizo un intento, ¿no es cierto? O puedo ir a pedir una hora de urgencia al consultorio, a algún centro de salud,
pero en este periodo las atenciones virtuales son como lo que tenemos más a la mano para poder pedir ayuda. Para poder ayudar. Sí, claro. Mucha gente agradece, bueno, Gabo, gracias de verdad, no saben la ayuda que me están brindando, porque él fue el que hizo la consulta. Y tú a su vez, Gabo, ayudaste a tantas otras que no se atreven a hacer la pregunta como lo hiciste, así hablamos en confianza en este espacio, de eso se trata. Y también le sirvió a muchísima gente, de verdad. Es doloroso, me imagino, Josefina. Conversamos con Josefina Uneus, coordinadora de la Comisión de Salud Mental Colmet, de estos temas que son delicados. Ya habíamos hablado en otra oportunidad a través de la Fundación para la Confianza sobre este tema, pero ha ido en aumento el llamado telefónico a la línea libre 1515 y sobre el tema del suicidio. Es muy doloroso, me imagino debe ser al interior de una familia tener a una hija, a un hijo, un adolescente, un niño, una niña con esta problemática en su cabeza. O sea, qué fuerte ver o sentir que tu hija o hijo perdió el sentido de la vida y está lleno de desesperanza y no quiere seguir viviendo. Eso también es duro para los padres. Muy duro, y hay factores como el maltrato infantil, la negligencia, que son como factores indirectos que determinan la posibilidad de intento, y el abuso sexual también está ahí. Entonces también siempre cuando hay un intento suicida en un niño que es más chico, que no hay mucha explicación, que uno no entiende bien de dónde viene, siempre hay que sospechar ese tema también y poder descartarlo. También es muy importante, y el maltrato, la negligencia, muy importante. Eso sí, sí. Hay otro concepto también que te quiero preguntar, que lo tengo acá anotado. ¿Qué son las medidas ambientales? Porque hemos recibido muchas preguntas de mamá o papá que les dan esta instrucción luego de que una hija o un hijo intentó suicidarse y después tiene que volver a la casa. Sí. Chuta, qué duro. Sí, lo primero es de medidas ambientales? Lo primero es que está este mito de que el suicidio no se puede prevenir y va a ocurrir igual, y la persona que se quiere matar lo va a hacer igual sin avisar. Eso no es así, el suicidio sí se puede prevenir, muy prevenible, y en eso, claro, después de un primer intento, se trabaja un plan de seguridad que tiene distintos elementos que lo que hace es disminuir la probabilidad de que vuelva a ocurrir otro intento. Y parte de lo más básico hasta cosas más complejas. Entonces, lo primero que se recomienda, y lo que disminuye el riesgo suicida, es que una persona no tenga acceso a un método letal. Eso significa elementos químicos, cuerdas, cuchillos. En Estados Unidos, que es un país donde hay muchas armas, por ejemplo, el tener acceso a un arma aumenta mucho el riesgo suicida, mucho. Entonces, todos los elementos de riesgo que pueden ser, tanto ya como por daño mecánico o por elementos químicos, hay que mantenerlos alejados, sacarlos de la casa, mantenerlos con llave. Eso es como lo básico que uno necesita. Después se trabaja, por lo menos lo que hacemos nosotros, yo trabajo en una unidad de hospitalización de niños del área sur de Santiago, y lo que uno trabaja con la familia y con el niño es cuáles son los gatillantes, qué cosas hacen que a mí me vengan estas ideas suicidas. Por ejemplo, conversar de un tema, o estar con alguien, o hacer alguna acción, pensar en escuchar música melancólica, ver una película de tal tipo, los gatillantes que me pueden llevar como a tener ideas suicidas, porque esas cosas tengo que evitarlas. Por otro lado, ¿qué cosas yo puedo hacer o pensar para sentirme mejor? Puedo escuchar música, puedo salir llamar a alguien, puedo hacer alguna manualidad, puedo cantar, alguna cosa que yo sepa que me va a ayudar a subir el ánimo o me va a ayudar a dejar de pensar en esas ideas. Después los otros es qué razones tengo para vivir. Entonces ahí está la familia, amigos, algunos oficios, las mascotas, muy, muy importante. Yo tengo más de algún paciente que su razón para seguir vivo en los peores momentos son sus mascotas. Entonces la mascota siempre hay que considerarla como un elemento que puede ser bastante protector para los niños, porque entrega un amor incondicional, están siempre presentes, etcétera. Entonces, lo otro es establecer como cuáles son esos elementos que a mí me hacen querer seguir viviendo. El siguiente elemento es qué puedo hacer en el momento
que me viene la idea, o sea, ya no la pude prevenir, ya me vino la idea suicida, ¿qué puedo hacer en ese momento? ¿Qué distintos tipos de ¿Ya? actividades puedo hacer en el momento? Llamar a alguien, distraerme con otra cosa, salir a caminar u otra cosa distinta. Hay gente que, por ejemplo, cuando se siente muy mal, se acuesta y duerme, etcétera. Y finalmente, si eso no me funciona, no puedo hacer algo yo para que se me quite la idea, ¿a quién puedo llamar, a quién puedo pedirle ayuda? Entonces hay uno súper concreto y anota con la persona o con el familiar los nombres de las personas y los teléfonos de contacto. Súper concreto porque uno necesita tener esto a mano porque en el momento no voy a poder pensar. Entonces tengo que tenerlo escrito así como pegado en el velador, como para acordarme en un momento como de crisis. Y en última instancia, si yo no pillara a ninguna de esas personas disponibles, nadie me contesta el teléfono, tener teléfonos de línea de atención públicas en el fondo, como son las líneas estatales o la misma línea libre, tenerlas a mano y anotadas, porque uno no se va a estar metiendo a internet en ese momento a buscar el número. Entonces, por eso uno lo No, regula todo por escrito, y así en el momento de la crisis, uno tiene como un manual un poco de qué cosas puedo hacer para buenísimo. disminuir ese riesgo. Eso es Buenísimo, como... ese es un súper buen tip. ¿Ah? ¿Qué políticas de salud mental tiene Chile? Hacen la pregunta. Oye, ese es un tema largo. Brian Cuevas. Hay una, Ese sí que es tema. sí, pues es un tema largo, pero hay una guía de prevención de suicidio, se han hecho capacitaciones a nivel nacional en distintos niveles de educación, en los colegios, en los consultorios sobre lo que es el suicidio, cómo detectarlo tempranamente, pero sin duda nos falta mucho todavía por hacer, nos falta mucho de capacitación sobre todo, de que las personales de salud aprendan a preguntar sobre este tema sin temor, que uno lo pueda preguntar más frecuentemente que infrecuentemente en controles donde uno detecta algunos factores de riesgo, poder preguntar, ¿usted alguna vez ha querido dejar de vivir? ¿Se le ha pasado por la cabeza este tema? Tenemos mucha deuda ahí, de todas maneras. Es verdad. Oye, a propósito, porque alguien preguntaba por ahí, hay muchas preguntas, muchas gracias, gracias por la confianza. Eh, que cuando surge la desesperanza, Josefina, en una adolescente, eso es es muy duro. Me gustaría que ahondaras más en eso. ¿Y cómo recuperar eso? La fe, la esperanza, de que la vida vale la pena vivirla a pesar de los momentos complejos, inéditos, la incertidumbre en la que estamos viviendo. Es que ahí la clave, pensando como papá, en el fondo, como amigo, la clave es ir a buscar el motivo de ese suicidio. O sea, el suicidio no llega de la nada, no es como que aparece, salvo que uno tenga un factor genético muy importante y tenga un trastorno psiquiátrico que le predisponga para ello, eso es una causa, pero si no hay eso tan claro, tengo que ir a buscar eso. O sea, ese niño tiene que tener una herida, tiene que tener un dolor, tiene que tener algo que lo está haciendo sufrir mucho, que finalmente llega a decir, yo ya no me la puedo, prefiero dejar de vivir. Entonces ahí el consejo para la prevención del suicidio es conversar con los hijos, como conversar de las cosas feas, de las cosas cochinas, hediondas, de todo lo malo, poder hablarlo abiertamente, de los errores, de las embarradas, de todas las cosas que no nos gusta hablar, porque es la única forma de que sepamos en qué están nuestros hijos. Esto igual que las redes sociales, la tecnología, tenemos que mantenernos cerca porque no llega de la nada. O sea, hay algo que ocurre previamente para que un hijo llegue la idea a su cabeza de que quiere dejar de vivir. No es una decisión que uno tome como libre y autónomamente en su lucidez, ¿no es cierto? Nadie quiere dejar de vivir a priori, como de manera sana, sino que hay un gatillante o algún factor que lo explique. Entonces, en eso hay que ir a buscarlo y a veces está asociado con traumas, con consumo de sustancias, con una depresión que no nos dimos cuenta, que requiere tratamiento, con algún Claro. aislamiento, el bullying escolar. Hay que escarbar ahí y desarrollar la confianza con esa persona para que pueda abrirse con alguien y hablar de sus dolores, en el fondo. Menciona mucho el tema y tú también lo mencionaste, Josefina, lo de la autoestima baja, Mm. que ese es un factor muchas veces fundamental en cómo yo sé, cómo detecto yo que mi hija, mi hijo tiene la autoestima baja, cómo me alcanzo a dar cuenta de eso.
Conversando con ese hijo, ¿Y cómo lo ayudo? conociéndolo, conversando con él, hablando con él. Yo creo que somos malos para comunicarnos muchas veces, viendo la frustración que tiene o el sentido de satisfacción cuando hace tareas, cuando logra cosas, cuando tiene ciertos logros, si se siente orgulloso de él o no, o si solo se queja de los problemas que tiene y solamente anda pensando en cosas pesimistas y no tiene pensamientos optimistas. Ahí hay que sospechar, y es bien frecuente en la adolescencia, porque como uno se está Sí, cuestionando claro. quién es, y vienen preguntas existenciales, quién soy, para dónde voy, quizás no sirvo para nada, pueden venir momentos en que uno dice, pucha, quizás no valgo nada, pero puede ser algo transitorio, o puede ser algo ya más permanente, y eso es la comunicación fluida con los hijos, es la clave, no hay como una regla de oro o alguna receta mágica, es solamente mantenerse cerca y conversando con ellos y estar atentos. Si siempre andan diciendo, pucha, no sirvo para nada, o pucha, mi hermana siempre hace todo mejor, eso es súper importante. Cuando hay hermanos como muy exitosos y hay otro hermano que le cuesta, pero quizás no expresa nada, es posible que ese hermano que le cuesta más y el otro brilla al lado, pucha, le estén pasando cosas. Entonces, estar más atento, que el otro que es menos quizás talentoso en algunas áreas pueda desarrollar su área, que a él le traiga satisfacción, ¿no es cierto?, en que se pueda sentir bien, estar atento a distintas señales. To- to- Todos tenemos algún talento, eso es Mm, inherente al ser humano, sin así duda. es, así Eh, es. ¿Se puede acudir, pregunta, ¿se puede acudir a cualquier centro de salud si hay una urgencia psiquiátrica, por ejemplo? Es que los centros están, la mayoría, estamos hablando de sistema público o privado. Bueno, igual en Yo general creo que están, el sistema público. claro, en general están cerrados ahora están abriendo más los consultorios. Y siempre hay alguien en los centros de salud, pues, generalmente hay alguien presencialmente, y en caso de urgencia grave, por supuesto que hay que acudir. O sea, hay casos en que tenemos que salir de la casa y ir a una urgencia si es que realmente mi hijo hizo un intento, si tomó una dosis de medicamentos que yo no sé cuánto es y puede haber un riesgo, eso significa ir a una urgencia, no podemos como eh, esperar, porque eso también Dejarlo pasar así. tiene un riesgo vital igual que el COVID, por lo tanto es uno o lo otro, en el fondo. Y eso sí, eso hay que consultar. Y en caso de que quede la duda o sea algo más leve, uno puede consultar por vía virtual como es la línea libre, u otras también. Sí, dicen, dependen en el ámbito público, solo están renovando recetas. Claro, están haciendo pocos controles, pero siempre se están viendo las urgencias. No hay lugar que no esté viendo las urgencias que llegan. O sea, eso en general está ocurriendo. Lo otro que quería Sí. hablar es un tema bien importante que hay mucho papá que dice, no, es que mi hijo lo dice para llamar la atención, esto de que quiere morir. Ah, bueno, sí. Y está tomando pastillas porque quiere llamar la atención, eso es muy, muy frecuente. Y puede ser que el niño lo esté haciendo para llamar la atención, efectivamente. Pero la pregunta es, ¿por qué tuvo que llegar a eso para llamar la atención? O sea, ¿qué pasó? Que las otras formas de llamar la atención que tiene uno en la vida no funcionaron y tuvo que llegar a decir me quiero matar o hacerse daño en su cuerpo para llamar la atención. Entonces, sí, los intentos a veces son llamados de atención. Muchos niños dicen, sí, yo quería dejar de vivir para que mis papás me pescaran, porque la única forma que me pesquen es cuando estoy enfermo. Entonces hay niños que buscan estar enfermos o buscan estar mal para que sus papás lo tomen atención. Eso es cierto, pero no es una pataleta o una maña que no merezca ser vista en el fondo. O una manipulación, claro. Y puede que sea una manipulación, pero no hay que entenderlo como algo negativo, porque claro, yo no estoy manipulando, Exacto. estoy buscando una conducta en el otro, lo estoy provocando, ¿no es cierto? Pero porque necesito ayuda. Entonces, claro, puede ser visto como una pataleta o como una, pero no por eso es menos grave, en el fondo. Entonces eso también es súper importante, porque está el mito también de que la persona que se va a suicidar lo va a hacer sin avisar, y lo va a hacer nomás. Y eso efectivamente es el perfil que se ve más en los hombres, ¿no es cierto? Que el hombre en general avisa menos, ocupa un método más letal, y lo Así es. hace de una. En el fondo ese es como un perfil como que se ve más en el género masculino. De hecho, el género masculino es un factor de riesgo para suicidio. En cambio, las mujeres lo que se ve es que hacen mucho más intentos, pero intentos de menor letalidad. Entonces les resulta menos.
pero eso es una Ya. cosa de probabilidades, pero en todos lados hay de todos los tipos. Entonces, efectivamente hay muchas mujeres que muchas veces hacen intentos, afortunadamente no les funciona, pero son llamados de atención por algún motivo real. No, nadie quiere hacer una pataleta normal y quitarse la vida, eso no tiene mucho sentido, a priori. No, claro. Ha aparecido mucho con toda la gente que está conectada hasta ahora la palabra depresión, Mm. y que da mucho miedo porque se habla poco de la depresión. La depresión es una patología, es una enfermedad compleja que igual es necesario atenderla. Y que puede ser gatillante, ¿no? Porque entras como en un círculo vicioso y cuesta salir de ahí. ¿Qué importancia le das tú a la depresión en los tiempos de hoy? Y que sea un gatillante definitivo como para no querer seguir viviendo. Sí, la depresión en Chile hoy día lamentablemente tenemos altas tasas de depresión en niños, en jóvenes, en adultos y en adultos mayores, lamentablemente. Es muy frecuente. También está muy manoseada porque mucha gente le dice tengo depresión a cualquier cosa, pero hay mucha gente que también tiene depresión y no se trata, por lo tanto no es como que esté de moda y que todos tengamos depresión, no, hay gente que realmente la tiene, y es siempre importante ¿Cuál atenderla. es la diferencia? La diferencia, la ¿Cuál es la depresión sintomatología? está asociada a tener síntomas de ánimo bajo, o sea, que uno no tenga ganas de hacer lo que habitualmente hacía, que ya no le produzca satisfacción, o sea, si yo antes veía una película y le disfrutaba, ahora ya no puedo disfrutar de eso, uno pierde la capacidad como del disfrute, en el fondo. Y no tener energía tampoco para hacer esas tareas. Entonces, claro, si yo soy una mamá que tengo un hijo de 2 meses y no tengo energía ni motivación, puede ser que es porque no duermo toda la noche y estoy cansada. Entonces hay razones por las cuales uno puede parecer quizás un poco depresiva, pero es porque en verdad llevo 2 meses sin dormir. Entonces uno tiene que mirar también el contexto. Por ejemplo, ahora es probable que ahora en pandemia estemos todos con un poco de síntomas de ánimo bajo, de no tener ganas de hacer cosas porque estamos chatos y no podemos hacer nada. Pero en general, en periodos normales, tiene que ver con la falta de energía, con las ganas y con sentir el ánimo bajo. ¿Y cuál es la diferencia entre tener síntomas, estar bajoneado, a tener una depresión? Que la depresión afecta el funcionamiento diario, o sea, me afecta mi capacidad de concentración, ya no rindo en el trabajo, tengo conductas distintas, ya no hago lo que hacía habitualmente, en el colegio los niños no se pueden concentrar, les cambia, se ponen más irritables. Cuando ya empieza a afectar el funcionamiento de manera como permanente, no de vez en cuando, sino que todos los días, durante por lo menos más de 2 semanas, uno puede sospechar que esa persona está desarrollando una depresión. Y la depresión es una enfermedad que tiene un relato neurobiológico en el fondo, que no es un invento, no es sinónimo de flojera, no es sinónimo de ser débil, ni todos esos estigmas que traemos históricamente en Chile y en muchas culturas en el fondo, sino que realmente la gente no es que no quiera levantarse, sino que no puede levantarse de la cama. Es bien distinto a no querer el niño adolescente que está pasando por un periodo de flojera, que le da lata, pero uno ve que cuando juega igual se ríe con los amigos y lo pasa bien, pero cuando uno anda como con cara larga, eso puede ser algo propio de la edad, pero si el niño en verdad ya no se levanta para nada y ni siquiera quiere ver a los amigos y no quiere hacer nada, uno dice, esto parece que no es flojera, sino que ya es otra cosa. Entonces, y efectivamente la depresión al ser muy frecuente puede ser un factor de riesgo para quitarse la vida, porque la depresión quita como energía y sentido a la vida, y puede venir la sensación de que yo ya no valgo nada, y la vida no tiene sentido, por lo tanto dejo de vivir. Y eso es muy frecuente, lamentablemente, sí. ¡Ay, qué duro! Es súper duro el tema de la depresión. Y yo puedo, si tengo depresión, ¿alguien me la tiene que diagnosticar? O dado la sintomatología que tú estás describiendo, ¿yo podría hacer algo para ayudarme y salir de la depresión yo sola o con mi entorno? ¿O necesito fármacos? ¿O necesito un tratamiento psiquiátrico directamente? Depende de las personalidades. Si uno se conoce y se detecta a tiempo, por supuesto que hay un montón de medidas que yo puedo tomar para estar mejor, que tienen que ver con la forma de afrontar las cosas, pedir ayuda en la familia, miren, sé que lo estoy pasando mal, como que ando con menos energía, pucha, sepan que es por esto y no es por otra cosa.
tratar de dormirse más temprano, cuidar mejor los hábitos de alimentación y de sueño, para que el cuerpo esté mejor, pedir ayuda cuando algunas cosas se me están haciendo difíciles porque ya no me la puedo tanto y estoy muy cansada. O sea, todo lo que tenga que ver con el autocuidado y con el pedir ayuda al entorno, a la comunidad que uno tiene, eso a uno lo puede ayudar a prevenir que síntomas depresivos o un inicio de una depresión no evolucione a algo más grave, de todas maneras. Y el estilo de pensamiento optimista, el rodearse de personas que a uno le ayuden a salir adelante, eso siempre va a ser un factor. Que te hagan reír. Exacto, El exacto. sentido de... Bueno, hay gente que dice, no, fármacos no, hierbas sí. Bueno, hay todo tipo de hierbas también. Mira, los medicamentos... No, pero hay hierbas medicinales que son buenísimas. También, y yo creo que los medicamentos en psiquiatría son súper estigmatizados porque cuando partieron, hace 50, 70 años, efectivamente producían efectos muy fuertes y le cambiaban la personalidad a la gente, ¿no es cierto? Los esquizofrénicos que les dan estos medicamentos y quedaban tirados así como completamente dopados, ¿no es cierto? Que ahí se le agarró mucho susto a los medicamentos, pero hoy en día, yo siempre le digo a mis pacientes, el cerebro es un órgano como cualquier otro. Cuando uno tiene una inflamación en un tobillo, uno no se cuestiona y se toma el ibuprofeno para el dolor. ¿Por qué no ayudar un poco el cerebro cuando está estresado? Que estos medicamentos en buenas dosis y bien indicados, que son importantes, ayudan mucho al estrés y al equilibrio del cerebro. Si el cerebro tiene células como cualquier otro y se inflama y también se desregula, entonces los medicamentos son una gran ayuda, no son la solución. Una pastilla no te va a cambiar la vida, no te va a solucionar problemas, ¿no es cierto? Pero te va a ayudar a mejorar eso intrínseco en uno que no es propio de uno. O sea, cuando uno está depresiva, es la depresión muchas veces en uno que le hace hacer cosas. Por ejemplo, si yo era alguien optimista y ya no soy optimista por la depresión, no es que yo cambié, sino que es la depresión en mí que me está haciendo ver el mundo como sirve la idea de como que uno se pusiera unos lentes oscuros en el fondo. Como que la depresión uno le pone unos lentes oscuros, entonces uno ve todo gris, pero esa es la depresión en uno. La personalidad optimista sigue estando ahí abajo, entonces lo que te puede hacer la depresión, el medicamento es ayudarte a volver a rescatar a esa persona que había detrás, que yo alguna vez fui, que la depresión la tiene un poco tapada o encubierta. Entonces no va a hacer milagros la pastilla, no me va a hacer volver con el marido, ni con el pololo, ninguna de esas cosas, pero sí me va a voy a volver a recuperar aptitudes o habilidades que perdí, de alguna manera. Eso sí ayudan los fármacos, pero esa es una parte del tratamiento. El otro es cuando se requiere apoyo psicológico, también puede ser mucha ayuda, y el otro es el apoyo comunitario, el apoyo de las redes, en el colegio, la familia, es muy, muy importante también. Los amigos. Los amigos. Es súper importante. Los buenos amigos. Sí. Hay alguien los buenos amigos. Sí, hay alguien que estaba describiendo, hoy se me fue, espérate, que mucha gente le que he escrito aquí. Yo llevo 1 año y 2 meses, dice Negri, con depresión y crisis de pánico. Tomo varios remedios hasta quetiapina, clonazepam, en fin, dice, etcétera. Lo que pasa es que los medicamentos por sí solos no son un tratamiento completo, porque si yo sigo con síntomas y no me mejoro, quizás no he tratado la causa, por ejemplo, de lo que me está produciendo. Si yo estoy en una relación de pareja que me hace mal, por ejemplo, y yo me deprimo por eso, pero sigo en esa relación, o estoy en un ambiente laboral que me genera también mal estado emocional, a veces hay que también trabajar los gatillantes ambientales que hay en el entorno o de uno, y eso no lo va a cambiar las pastillas. Entonces, o a veces también, si uno está yendo a un centro, puede ir a un centro más especializado o pedir una segunda opinión, ¿no es cierto? Si es que uno ve que el tratamiento no está haciendo efecto, eso también es una alternativa. Ya. Oye, mucha gente también habla de la falta de sueño, del mal dormir. Yo hay noches que no duermo, o me despierto, por ejemplo, a las 3 de la mañana y ahí me quedo pegada y después me duermo y me vuelvo a despertar, o tengo pesadillas. Otras noches duermes bien, pero eso ya es una sintomatología generalizada
que tiene que ver con el tema de la pandemia, o sea, no necesariamente tiene que ver con un signo depresivo, ¿o sí? Sí, no, lamentablemente en la situación en la que estamos viviendo, que es como una experiencia traumática crónica, porque nosotros tenemos mucha experiencia como chilenos en superar catástrofes y lo llevamos como en el ADN, un poco lo que la gente se ríe de nosotros, que hay un terremoto y ni nos movemos, seguimos haciendo nuestras cosas y todo el mundo lo encuentra eso muy descabellado, pero la diferencia es que el terremoto viene una vez y después se pasa. En cambio aquí llevamos 3 meses, entonces el cansancio ya es muy fuerte, la angustia, el estrés, el temor a contagiarme, a contagiar a otro, entonces estamos todos muy Todo el tiempo. cansados. No podríamos decir que estamos todos enfermos, sino que estamos en un estado adaptativo que claramente no está siendo fácil, pero que debiese ser transitorio para la mayoría de nosotros, que debiésemos poder recuperar nuestro estado previo. Y yo la recomendación que hago, si uno no tiene un problema mental previo, o sea, si no viene con un problema de salud mental previo, es tomárselo con más relajo, es darse permiso y no desesperarse o angustiarse porque uno como que está perdiendo el control de la vida o uno está como cambiando. Hay que tratar de flexibilizarse y decir, bueno, esto no está bien, no estoy bien, pero tampoco no puedo estarlo. Son variables que no controlo, yo no puedo controlar lo que está pasando, no puedo salir a la calle. Entonces, habrá que tener paciencia y hacer lo que puedo, que está a mi mano, a la mano, para Dentro de la... estar un poco mejor, claro. O sea, los niños que no están Sí, haciendo actividad física, por supuesto que no se pueden quedar dormidos en la noche, si no se cansan, no corren, no gastan energía, entonces obvio que van a estar 3 horas en la noche sin querer dormir. Eso es algo inevitable. sí. Oye, ya estamos Lamentablemente. en el tiempo, querida. Sí, agradecer las preguntas de la gente, la participación del público que ha estado súper atento a todos tus comentarios, Josefina, muy asertivos, por lo demás, muy necesarios en estos tiempos. Temas delicados como el de hoy, bueno, vamos a seguir tratándolos cada martes acá desde la Fundación para la Confianza. ¿Algún último consejo que quieras darle a la gente Estaba respecto leyendo al tema del suicidio? Sí, estaba leyendo varias preguntas y yo creo que es un tema súper importante aclarar, que los fármacos hacen mal, que producen daño en el cuerpo, que producen dependencia. Es cierto, los medicamentos que se venden con receta retenida y que son muy fregados y muy estrictos, eso pueden generar, mal usados, pueden generar dependencia, pero la gran mayoría, bien indicados, no produce daño en el cuerpo y no produce dependencia. Eso también es un mito y un estigma que uno tiene, por lo tanto, no se puede generalizar esto de que todos los fármacos producen dependencia o todos hacen daño en el cuerpo. Eso para aclararlo, porque hay hartos que lo comentan. Sí, Y la sí, es última verdad. mensaje es darnos ánimo dentro de lo posible, saber que estamos todas las mismas y que está siendo muy difícil y que tenemos que seguir tolerando esta incertidumbre un rato corto más. Yo creo que estamos ya pasado la mitad de la crisis, por lo menos, de todas maneras, Yo creo que y sí. que vamos a poder Ojalá. salir adelante. O sea, hay que mantenerse optimistas de que vamos a salir adelante porque no tenemos razones para pensar otra cosa tampoco. Así que eso, Sí. Y porque nada es para siempre, querida. así es. Josefina Uneus, tremenda colaboradora nuestra de la Fundación para la Confianza, te doy las gracias a nombre de todo el público que también felices de haber escuchado tus comentarios y tus consejos desde un especialista. No, Eso contiene con mucha más fortaleza, de todas maneras. sí. Muchas Y gracias la a ustedes por próxima la vez no lo hagas invitación. del computador. No, la próxima vez prometo hacerlo bien, prometo. Me voy a esforzar, me voy a esforzar. Qué atroz. Pido perdón Ya, nuevamente a todos linda. los que tuvieron que Te esperar mando, media hora. te mando un abrazo Para gigante ti también. y que estés muy bien. Muchas gracias. Ojalá que nos volvamos a juntar nuevamente. Ojalá. Y recordarle a todo nuestro público que la línea 1515 está, la línea libre 1515 está disponible desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, de lunes a sábado. Imparable. Tú puedes, incluso no necesitas decir ni tu nombre para que te sientas en confianza, ¿ok? Y tienes a tremendos profesionales que te van a atender y te van a contener en todas estas problemáticas que estamos tratando cada martes: abuso sexual, maltrato, suicidio, en fin, son situaciones complejas, pero nuestra línea está disponible para eso.
Un abrazo para todas, para todos, y nos juntamos nuevamente con otro súper tema el próximo martes a las 6 de la tarde. Chao, que Chao. estén bien. Chao, Josefina. Gracias. Chao. Gracias por estar ahí.